personas que se conectan con nosotros a través de este foro de todos los viernes desde la redacción del diario La Prensa. El día de hoy vamos a hablar sobre libertad económica, sobre las últimas medidas que ha tomado el gobierno nacional con respecto a una ley que pareció olvidada desde el año 2018, pero que la sacan a relucir con un nuevo decreto de control de precios. Y para ello vamos a conversar con la doctora Andrea Rondón. Ella es abogada especializada en Derecho de Propiedad, es doctora en Derecho y también es directora del Comité de Derecho de Propiedad de Dice Libertad, el Centro de Difusión del Conocimiento Económico. Gracias por aceptar esta invitación, doctora. Hola, buenos días, Ana. Gracias a ti por la invitación. El pasado 1 de diciembre, la SUNDE publicó una lista de 42 productos de primera necesidad con precios regulados en dólares. Una semana después se pronunció un funcionario del alto gobierno haciendo referencia a que iba a volver el control de precios. ¿Qué ha pasado con la ley de precios justos desde 2018 y por qué ha sido ignorada por tantos años y ahora reaparece? Sí, es importante señalar que no es que hemos vuelto al control de precios, el control de precios siempre ha estado. El andamiaje legal, como tú bien mencionas, la ley de precios justos está presente, nunca fue derogada, tan solo que como esto es un régimen con características incluso totalitarias, no vamos a mentirlo, aplica la ley a capricho y a conveniencia cuando mejor lo considere. Entonces, claro, estamos en un proceso hiperinflacionario nuevamente. Lo que se había detenido por allá oficialmente en enero de este año se está reactivando porque solamente se habían aplicado paliativos artificiales, no se ha tomado una política monetaria seria y en consecuencia los precios es una consecuencia de eso, el aumento de precios que estamos viendo hoy en día. Y ellos lo usan como parte de su discurso siempre. Vienen este problema, vemos un aumento de precios porque es una consecuencia de las políticas monetarias que han venido aplicando. El control de precios sirve para desviar la atención de quién es el verdadero responsable de la inflación que hemos visto, sobre todo en las últimas semanas, lo hemos visto en carne propia. Y claro, cuando tú hablas de control de precios, tú dices, el problema es el aumento de precios. ¿Y quién sube los precios? Los comerciantes. Entonces es una forma de desviar la atención, lamentablemente, hacia los comerciantes. ¿Por qué no había ocurrido en años anteriores? Porque tú muy bien lo señalas, por 2, 3 años se había flexibilizado enormemente, no había ocurrido estas fiscalizaciones. Hoy en día ya volvemos a escuchar el tema de 44 rubros regulados y además en el precio en dólares, que eso lo podemos hablar más adelante. El caso es que lo vienen haciendo porque las medidas que venían aplicando desde el 2019 sirvieron como paliativo para detener la inflación, para anclar la tasa de cambio, anclarla artificialmente, para que no existieran unas grandes distorsiones entre la tasa oficial y la tasa dólar paralelo, pero eso es insostenible en el tiempo porque no son medidas profundas que requieren, que es lo que requiere una situación como la que vive Venezuela, ¿no? Sí, doctora, pero fíjese, si nos vamos a la historia, si bien esta ley fue creada por el gobierno nacional en el año 2003, la realidad es que en el año 95 también había una ley de precios para Venezuela. Son más de 38 años en donde los precios han estado regulados en este país. ¿Para qué ha servido esta ley de precios? Para nada, la verdad, y tú lo acotas muy bien. En esa etapa de democracia precaria que nosotros hemos tenido, nosotros nunca hemos estado exentos de la historia del control de precios. Eso siempre ha estado. Entonces, solo que era, yo no voy a decir que era coyuntural, pero era bastante sectorizado, era cada cierto tiempo, era espaciado, no era prolongado en el tiempo. Y claro, aún en aquella época nosotros adversamos, desde Se dice Libertad, nosotros adversamos los controles porque genera distorsiones. Tú lo que tienes es que permitir el libre juego de la oferta y de la demanda, los precios se construyen, no se imponen. ¿Y cuál era la consecuencia en aquella época? Igual, escasez del producto, no lo conseguías,
yo no voy a decir largas colas, pero sin embargo se presentaban unas distorsiones porque estabas alterando la libre dinámica de la oferta y de la demanda. Lo que hemos visto nosotros en esta época de Chávez y luego Maduro, sí, los primeros controles de precios durante este régimen fue en el año 2003, fue sectorizado y luego se hizo generalizado en el 2010 con la ley de precios justos y sus sucesivas modificaciones. Por haberlo hecho en la forma en que lo han venido haciendo, o sea, los controles per se generan distorsiones, pero además de hacerlo como lo han venido haciendo, es decir, a lo largo del tiempo, en muchos periodos, sobre todo por el periodo de 2003, 2010, 2014, incluso como medida de retaliación política, porque no olvidemos que todas estas medidas son usadas como herramientas de control social, como herramientas de control político, pues los efectos han sido nefastos. Nosotros nos encontramos en una crisis humanitaria desde antes del 2017, tan solo que en el 2017 tenía visibilidad en la comunidad internacional, pero fue de mucho antes. Y hoy podemos hablar de crímenes de lesa humanidad, hoy podemos hablar de responsables de crímenes de lesa humanidad. El estudio que hace la encuesta de condiciones de vida en COVID por la Católica desde el año 2014 y que en los últimos años ha sonado mucho en medios porque las cifras son escandalosas en cuanto al nivel de pobreza, tiene un único responsable y básicamente dentro de su responsabilidad es la aplicación de estas medidas, control de cambio, control de precios, el ataque a la propiedad privada, que el control de precios es un ataque a la propiedad privada, por cierto, porque no puedes libremente disponer del resultado de tu esfuerzo, no puedes poner el precio al producto que tú mismo adquiriste, produciste, generaste, etcétera, porque además este control de precios es pernicioso, no solamente te fija el precio, sino la ley establece también márgenes de ganancia. Eso es terrible, ¿no? Entonces, todo lo que vivimos actualmente es consecuencia de esta manipulación política de medidas económicas, que además son medidas económicas realmente con efectos nefastos. Y si a eso agregas la manipulación política o que son usadas como herramienta política, tenemos un perfecto caldo de cultivo para hablar de crisis humanitaria desde hace muchos años ya. Cuando dice márgenes de ganancia es un 30% máximo, ¿verdad? De ganancia Exactamente, que pueden, sí. eso solo pasa en este país. Bueno, lamentablemente, sí, no, nosotros tenemos el andamiaje legal como más blindado de lo que es el control de cambio, el control de precios y los controles en general. Pero es que América Latina, de verdad, es una historia los controles de precios. Y a veces las personas no se dan cuenta cuando piden y claman este control de precios. Por ejemplo, cuando incluso políticos de la oposición hablan de, bueno, con los últimos movimientos del dólar, vamos a tener que hablar de un aumento del salario mínimo. El salario mínimo es una especie de control de precios, pero en materia laboral. Y te estás metiendo en la dinámica de dos particulares, de dos privados, patrono y empleado, quienes deben establecer las condiciones de contratación, de la prestación de un servicio, de un trabajo, son patrono y empleado. Cuando tú empiezas a alterar las condiciones, un tercero, el Estado, y alterar esa libre dinámica, estás poniendo en peligro esa relación. Eso no va a cambiar o no va a mejorar las condiciones del trabajador, que ese es el discurso que te venden para aplicar este tipo de medidas. El último beneficiado va a ser el trabajador, porque estás poniendo en peligro su puesto de trabajo, porque tú no sabes cómo se maneja esa presión para estar imponiendo salarios mínimos. Y así puedo poner muchos ejemplos. Cuando el año pasado, cuando en el 2020 se inició la pandemia, y al principio no estábamos preparados porque aquí no había tapabocas, porque aquí no había alcohol, porque no era algo muy común para nosotros, y empezó a escasear y bueno, libre oferta y demanda y por supuesto al ser un producto escaso aumentaban los precios. Bueno, muchas de las personas empezaron a clamar control de precios porque el derecho a la vida y el derecho a la salud estaba en riesgo. Eso te refleja cómo culturalmente, porque es un tema cultural, o sea, evidentemente esto es una herramienta de control político, pero también, ¿por qué la aplican una y otra vez? Porque también hay un efecto, lamentablemente, de receptividad, por así decirlo, en muchas personas de la población. Culturalmente, somos proclives a pedir controles, lamentablemente.
Y es algo, como usted dice, que está más vigente que nunca en Latinoamérica, porque si uno se pone a revisar, Argentina tiene un control de precios en productos de primera necesidad, son mucho más de 40. México regula lo que es el gas. Colombia incluso, aunque tiene libre mercado, regula los precios de la gasolina, del combustible. Chile también tiene una cierta regulación. Entonces, le pregunto, ¿por qué los gobiernos, sobre todo de corte populista, de lo que llaman ahora izquierda progresista, de izquierda rosa, y bueno, este socialismo del siglo XXI, ¿por qué utilizan esta opción, que es considerada para muchos expertos como un remedio venenoso para contener la inflación? Sí, es un remedio venenoso, como tú bien señalas, por todos los efectos nefastos que hemos visto, lo hemos vivido los venezolanos. No necesitamos que nos los cuenten, o, porque esto está ampliamente documentado. Esto lo han intentado en otros países, en otras latitudes, en otros espacios. El siglo XX es un buen ejemplo donde podemos documentar no solamente en América Latina, sino en Europa, luego de la posguerra, el tema de los controles, etcétera, etcétera, y los efectos de eso, lo hemos vivido. Pero ¿por qué países de este corte lo utilizan? Porque son medidas que tienen un efecto psicológico. Desvían la atención del verdadero responsable, porque cuando tú hablas de control de precios, tú estás diciendo, estoy atacando el aumento de precios. ¿Y quién fija los precios? ¿Quién establece los precios? Los comerciantes. Entonces te da una idea falsa, pero en lo inmediato funciona, te genera un efecto psicológico, que el culpable de la subida de precios, que es una consecuencia es lamentablemente el comerciante. Entonces te ayuda el discurso de la bipolaridad o de atacar al comerciante o atacar al empresario. Desvía la atención de quién es el verdadero responsable, el gobierno. Se ataca al sector privado, que por ejemplo en el caso de Venezuela siempre ha habido una intención de destrucción del sector privado porque funciona como un check and balance, un control, balance del poder, una sociedad civil, un sector privado sólido, es un verdadero límite para los desmanes del Estado. Pero si tú la debilitas, tú lo destruyes, tú lo atacas, estás eliminando esos límites que tú tienes como Estado. Por eso entonces no solamente desvía la atención hacia lo que es el verdadero responsable, sino la desvía hacia lo que puede ser su límite natural. En un Estado de Derecho, la propiedad privada, el sector privado, son verdaderos límites al poder del Estado. Tú lo vas destruyendo, tú lo vas socavando, tú lo vas minando, por eso es que se utiliza. Y además, ya, lo que pasa es que ya lo hemos vivido, pero los controles no vas a ver los efectos nefastos en lo inmediato, lo vas a ver es con el tiempo. Cuando se empezaron a aplicar las primeras medidas en el año 2003, no se vieron los efectos en lo inmediato. Fue con el tiempo que ya no podías hacer mercado en un único sitio, sino que tenías que hacer en varios sitios porque ya no conseguías los productos. Ya luego de ese tour de supermercados o mercados, ya ni siquiera conseguías el producto. Luego ya venía nuestra tarjeta de racionación de racionamiento cuando nos fijaron por el número de cédula, y eso vino con los años. Estamos hablando, se impuso en el 2003 y alcanzó su punto máximo entre el 2010 y 2014. Entonces hay un espacio de tiempo en lo que todavía el efecto eh, negativo no lo ves en lo inmediato. Claro, hoy en día ya estamos hablando, ya vamos a 23, 24 años de este régimen, ya estamos hablando ya casi de cerca de 20 años que se han impuesto los controles, por lo menos aquí en Venezuela los vamos a cumplir en el 2023, una época, un aniversario nefasto, pero ya luego de 20 años tú sabes perfectamente cuáles son los efectos, no lo vas a ver en lo inmediato estas medidas, pero sabes que vienen. Entonces, este tipo de medidas son muy efectivas en lo inmediato, que abonan al discurso político, abonan como una medida de control social en lo inmediato, porque luego al verse los efectos realmente, pues ya no les es útil, pero sin embargo lo siguen utilizando. Mm, Y como usted dice, es un gobierno bipolar, contradictorio, porque lo vemos desde finales del 2021 reuniéndose con Fede Cámaras, teniendo reuniones con todos los gremios, con industria, con Secomercio, ahí cuando ellos hacen asamblea general siempre hay un ministro que va, eh,
la vicepresidenta ha hablado como en 3 ocasiones en las asambleas de fe de cámara, y bueno, vuelve a aparecer ese discurso, no de los comerciantes o los empresarios son los responsables de la guerra económica, sino que hablan ahora de altas esferas del poder que intentan desestabilizar el Bolívar. Y por eso le pregunto, lo particular de esta nueva medida es que el gobierno hace un control de precios en dólares, admitiendo de una u otra manera que el Bolívar ya murió para el país. Sí, no lo van a decir expresamente. Siempre van a, el discurso que ellos utilizan es con un impacto psicológico, o sea, nunca hay que menospreciar lo que ellos están haciendo. Todo lo hacen con una intención y todo lo hacen, no son improvisados en, los que ellos, en lo que ellos están haciendo. Ellos no van a admitir abiertamente que ya el Bolívar no sirve como un instrumento de pago, ya ya su función como dinero ya acabó, porque ya nadie quiere el Bolívar como instrumento de pago. Ellos lo saben, pero no lo van a admitir. Para eso se inventan el petro, para eso hablan de reexpresión o fijar precios en dólares, que es una forma de admitir que el dólar está destruido y es una forma de admitir que existe ya oficialmente inflación en dólares, que hace algunos años uno tenía la reticencia para hacerlo porque había que tener mucho cuidado cuando uno habla de inflación en dólares, a qué se está refiriendo realmente. Cuando yo hablo de inflación en dólares, estoy hablando del aumento de circulación de dólares que empezó desde el año 2019, porque el Banco Central de Venezuela ha venido inyectando el mercado para fijar de una forma artificial la tasa, ha venido inyectando dólares. Y cuando en este momento no lo pudo hacer porque no tiene la liquidez, pero y también al mismo tiempo vienen las utilidades aumentando también la impresión en bolívares, es por eso es que nos encontramos con estas fluctuaciones tan fuertes desde la semana pasada a esta, ¿no? El caso es que ellos en su discurso político no van a admitir la destrucción del Bolívar y los ataques a la propiedad, por ejemplo, que el control de precios es una forma de ataque a la propiedad, siempre desde el Observatorio de Propiedades se dice Libertad, nosotros lo hemos diagnosticado desde el año 2005 porque ha habido una metodología, ha habido una transformación, por no decir destrucción del ordenamiento jurídico, ley de precios justos, por ejemplo, que aupa esta intención de destrucción de la propiedad para sostenerse en el poder, debilitar el sector privado y además actuaciones o rol protagónico de actores estatales. Antes escuchábamos mucho la actuación del INTI, antes escuchábamos mucho la actuación del INDEPAVIS cuando existía, la propia SUNDE también tenía un rol protagónico, la SUNDE vino a sustituir al INDEPAVIS, etcétera, etcétera. ADIVI también tenía un rol protagónico por mucho tiempo porque había responsabilidad penal incluso por infracciones del régimen cambiario. Y además de todo esto, una metodología de actuación, destrucción del ordenamiento jurídico, dictar decretos presidenciales que auparan este tipo de medidas, actuaciones de poderes estatales o de actores estatales muy visibles. Eh, Está el discurso político, está la neolengua. Ellos en algún momento te hablaron de guerra económica, en algún momento hablaron del expropiese, que en realidad no es expropiación porque son expolios, ahí no hay debidas garantías, no se respetan las garantías constitucionales. Bueno, el discurso político ahorita es muchos de los decretos presidenciales, de las resoluciones, de las circulares que dictan organismos del Estado, hablan en términos de petro, por ejemplo, una forma de no admitir que el Bolívar está destruido. Las distintas reconversiones era una forma de de ponerle protagonismo al Bolívar sabiendo que está destruido. Eso también ha contribuido con esta idea de no vamos a abandonar el Bolívar por completo porque es un abandono también de su soberanía, por así decirlo. Eso no lo van a abandonar porque forma parte de su discurso político y el discurso político forma parte de esta política sistemática de destrucción de la propiedad, que si lo vemos en macro es una política sistemática de destrucción del país. Ahora, doctora, usted habla muy claro sobre que las expoliaciones y toda esta crisis económica que nos ha empobrecido como sociedad, pues son delitos de lesa humanidad.
pero está el foco concentrado en eso, en que eso también son delitos de lesa humanidad que se han hecho sistemáticamente durante tantos años, porque cuando uno analiza lo que está investigando la Corte Penal Internacional, obviamente se va más por los delitos políticos, por los asesinatos y torturas que se han cometido en la escena política, en las protestas sociales también. Pero este punto de cómo nos han empobrecido, eso se está tratando, está en la escena. Lo estamos tratando académicos, por ejemplo, Ricardo Manuel Rojas y yo, que escribimos un libro en el año 2020, La supresión sistemática de los derechos de propiedad como crimen de lesa humanidad, el caso de Venezuela. Y casos como Argentina, por ejemplo, Argentina no está muy lejos del caso venezolano, por cierto. Que no tengan la violencia en el discurso o que no hayan sido los primeros, no significa que no estén muy alejados de la realidad. También puede incluso traspolarse o extrapolarse muchos ejemplos de actuación de lo que ha ocurrido en Venezuela para el caso de Argentina. En el foro es muy difícil, no voy a decir la palabra vender esta idea, pero sí el foco de atención no está tanto en esto porque siempre el derecho de propiedad, incluso aquí en Venezuela, porque culturalmente ha sido así, no se considera un derecho primario junto con la vida y la libertad. La propiedad no se considera como un derecho fundamental, se lo considera un derecho cenicienta todavía. Eso no solamente ocurre con Venezuela, que culturalmente le hemos dado muy poco respeto a la propiedad desde la democracia precaria que teníamos. Recuérdense que cuando se dicta la Constitución de 1961, la anterior a esta, inmediatamente se suspendieron las garantías de derechos y libertades económicos, incluido el derecho de propiedad, y eso duró por 30 años. Y aquí no hubo quejas, aquí eran muy pocos los que hablaron de esa situación tan precaria del derecho de propiedad. Aquí lamentablemente no se entiende que para tú tener una vida digna, una calidad de vida, bienestar, tú no te asistes del aire, tú no te asistes de ilusiones, tú te asistes de cosas concretas. Y esas cosas concretas vienen del derecho de propiedad. Es, libertad y propiedad vienen juntos, vida y propiedad vienen juntos. Si tú eres adverso, si tú creas condiciones adversas para procurarte una vida, libertad de contratación, para adquirir bienes y servicios, porque tengas las condiciones de hacerlo, etcétera, etcétera, estás atentando también contra el derecho a la vida, estás atentando contra la libertad de esa persona, la integridad física de esa persona y la integridad moral de esa persona. Le estás quebrando en todos los sentidos. Eso lamentablemente, por ejemplo, en los sistemas de protección de los derechos humanos, sistemas interamericanos, los sistemas regionales, los sistemas universales como la Corte Penal Internacional, lo están empezando a asimilar, pero eso es un trabajo que lleva, o sea, esto es un trabajo de divulgación que no se puede abandonar porque a veces los avances son muy pocos, son muy escasos. Y sí, no es solamente Venezuela que culturalmente respeta poco el derecho de propiedad, en consecuencia lo que tú preguntas es algo así como que lo que parece de perogrullo, lo que parece obvio, lo tenemos que poner con una lupa porque no lo ven, no les interesa o culturalmente no es así. Eso pasa también en América Latina y pasa con los sistemas de protección de los derechos humanos. El derecho de propiedad siempre ha sido un derecho ceniciento. Lamentable. Bueno, doctora, fíjese, también usted tocó el tema de cómo desde el 2019 se viene aplicando una política de intervención cambiaria para mantener artificialmente bajo el tipo de cambio. Desde agosto empezamos a ver que esa política de intervención pues no está funcionando. Y entró el país en zozobra cuando el dólar pasó de 8 bolívares a 11 y ahorita, bueno, ayer vimos un aumento del Banco Central y un leve descenso del tipo de cambio paralelo. Eh, Fíjese, ¿cómo se explica esto? Este tipo de medida puede ser sostenida en el tiempo en un país donde tiene unas reservas internacionales muy menguadas. No, no es sostenible en el país. Ellos lo que hicieron fue, como bien indicabas, ellos desde el 2019 tienen una intervención cambiaria. Ellos habían venido inyectando dólares al mercado y al aumentar la oferta, bueno, digamos, se equilibra o fija artificialmente la tasa, la mantenían artificialmente baja, pero tú no puedes inyectar dólares en el tiempo forever, porque además tú no recibes ingresos como antes en dólares, no has mermado las reservas internacionales. Es decir,
Si antes cuando uno hablaba de inflación en bolívares es por una irresponsable impresión de dinero inorgánico, sin respaldo, esto que están haciendo es muy similar pero en dólares, porque estás inyectando dinero, dólares, que no va a ser sostenible en el tiempo. Tú no recibes grandes cantidades de dólares desde hace mucho tiempo porque destruiste tu principal fuente de ingresos, que era la industria petrolera, y muchas, no tienes reservas internacionales, y esto iba a pasar. No podía sostenerse en el tiempo porque tú no puedes inyectar perennemente dólares al mercado. Entonces, el problema es que lo que venían haciendo eran paliativos, no era sostenible en el tiempo, era correr la arruga, y una vez que te explote en la cara, porque eso inevitablemente va a ser así, y ocurrió, empezó a ocurrir en agosto, y ahorita lo vemos a final de año, que también se pronosticó que esto iba a ocurrir a final de año, por el movimiento que hay a final de año, el pago a funcionarios públicos, etcétera, etcétera. Bueno, cuando te explota en la cara, te explota en grande, te explota mucho peor de cómo ha ocurrido en otras situaciones. Ese es el problema. Y bueno, esto también nos provoca el hecho de que en Venezuela se registre que solamente los precios en dólares incrementan. Eh, Porque eso tampoco pasa en otro país del mundo. El hecho de cómo el poder adquisitivo del dólar se ha ido perdiendo por este tipo de políticas, cómo lo evalúan los académicos, esa gran distorsión que hay de que los precios están fijados en dólares, siguen aumentando día a día y hasta algunos comercios no quieren aceptar bolívares, por ejemplo. Sí, no, la semana pasada varios comercios fueron tajantes de no aceptar bolívares. Ya no somos, desde Se Dice Libertad, no somos ya los únicos que estamos hablando de inflación en dólares en estos términos, en esta forma de manipulación artificial del mercado, tratando de inyectar dólares al mercado. El dólar se ha depreciado también, ha tenido una depreciación, tan solo no más fuerte como el bolívar, evidentemente, pero ha tenido una depreciación. Ya muchos economistas hablan formalmente y no necesariamente vinculados con Se Dice, pero muchos economistas de reconocida trayectoria ya reconocen la inflación en dólares. Este año es el año del reconocimiento de la inflación en dólares, y eso no es algo atribuible, o el causante son los comerciantes especuladores que utilizan la palabra especulador como de una forma peyorativa. Eh, ya no es como en otras oportunidades que nos resistíamos a hablar de inflación en dólares, porque hay que tener mucho cuidado con eso, porque desvía la atención de quién es el verdadero responsable. Pero hoy en día, identificando lo que ha venido haciendo el Banco Central de Venezuela desde el año 2019, con esta intervención cambiaria, han generado una inflación en dólares, y ya hay un acuerdo es sostenido al hablar que estamos en presencia de eso. Somos el país con la inflación más elevada en Latinoamérica. El gobierno celebró con bombos y platillos que salimos de la hiperinflación este año, en diciembre del 2021, enero del 2022. Pero con todo esto que ha ocurrido, doctora, en los últimos meses, estamos a las puertas de una nueva, de entrar nuevamente en la hiperinflación. Sí, sí, porque lo que nos llevó a la hiperinflación, decretada oficialmente en el año 2017 por parámetros conservadores, con un aumento mensual del 50%. Otros dicen que por el solo hecho ya de que el bolívar no servía como instrumento de pago, ya no servía como dinero, y eso ocurrió un poco antes del 2017, ya estábamos en la hiperinflación, independientemente de distintos criterios para hablar de hiperinflación. Vamos a decir que oficialmente fue en el 2017. Eh, lo que nos llevó a esas circunstancias no ha cambiado. No ha cambiado. La voluntad política que nos llevó a esa hiperinflación no ha cambiado. Eso significa que podemos regresar perfectamente a esa situación. Tan solo que puede ser incluso con efectos peores, porque corriste la arruga, porque no atendiste los problemas estructurales a tiempo, o no tuviste el interés, no te interesaba, no formaba parte de su proyecto de vida o de su proyecto político, atacar los problemas de forma estructural que nos llevaron a esa debacle en el 2017. Eh, la, esa, esa intencionalidad existe, no ha cambiado realmente, y al no cambiar, es muy factible que se produzca nuevamente lo que vivimos en años anteriores.
Ahora, estamos en el mes de diciembre, no se ven grandes protestas de trabajadores del sector público como ocurrió en agosto con un decreto donde no les estaban pagando lo que correspondía en su contratación colectiva de vacaciones. Pero ¿cree que este escenario pueda generar conflictos sociales? Que el 2023 empiece con un aumento de la conflictividad social en protestas porque la gente pues no entiende que los aumentos de precio vía decreto son un control de precios también en lo laboral. La gente está pidiendo en el sector público es que le aumenten el salario porque están ganando $7 al mes prácticamente. Sí, no, en circunstancias como las que vivimos actualmente es muy difícil predecir cuál va a ser el comportamiento del país. Pero yo tiendo a pensar que no estamos resignados. Muchos hablan de Venezuela se arregló, cada venezolano está pendiente de su propio proyecto de vida, ya aceptaron las reglas del juego, incluso muchas personas lo han dicho públicamente, que hemos aceptado las reglas del juego, lo que nos quedamos a vivir aquí. Pero yo pienso que una cosa es aceptar que tenemos que encargarnos nosotros mismos de nuestro proyecto de vida independientemente de la dirigencia política, que trascende, nuestra vida trasciende de las circunstancias del país. Una cosa es aceptar esto, nuestra responsabilidad es mantenernos íntegros física y espiritualmente, más allá de las circunstancias adversas que existen. Y otra cosa es resignación. Resignación, adaptabilidad, conformismo. Es aceptar las reglas del juego de una tiranía. Yo no creo que estemos en esta segunda, en estos segundos que estoy describiendo. Y si no estamos en estos segundos que estamos describiendo, yo pienso que sí puede darse, no sé si las protestas como las vimos en el año 2017, protestas de calle, es, es difícil replicar eso, pero yo sí creo que definitivamente no necesariamente va a ser un año tranquilo. Y es por esto, porque una cosa, no nos hemos resignado a vivir en condiciones precarias. No nos resignamos a regresar a la situación de precariedad y deterioro de la calidad de vida del año 2017, del año del apagón 2019, del año de inercia absoluta del 2020 por la pandemia. Nos resistimos a regresar a eso. Sí, no, esos discursos sobre recuperación económica, cuando te muestran los índices, un leve crecimiento, porque ha habido, nadie dice que no, pero hay que ver un leve crecimiento respecto a, comparado a qué, haber parado completamente el país. Entonces, ese leve crecimiento redunda en calidad de vida para todos, no, sino como tú bien señalas, para los más allegados al régimen, los aliados políticos y económicos del régimen, que se han visto beneficiados con leyes, con la ley antibloqueo, por ejemplo, que es del año 2020, que hace mucho menos transparentes las operaciones del Estado con particulares, hace mucho más opaca la información. Aquí no sabemos realmente lo que está pasando. Mercado negro, como bien señala Ecoanalítica, no lo niego. Hay que verlo mucho a beneficio de inventario, porque aquí no ha habido cambios estructurales. La voluntad política que nos llevó a la situación actual, hiperinflación, crisis económica, crisis humanitaria, crímenes de lesa humanidad, no ha cambiado. Y las medidas económicas que se han tomado, lo hemos mencionado a lo largo de esta entrevista, han sido paliativos. Y los paliativos no van a redundar en calidad de vida para el ciudadano promedio, lamentablemente. Entonces, eso de la recuperación económica hay que verlo a beneficio de inventario respecto a que, igual como la devolución de activos, con bombos y platillos se anunció la devolución del Sambil, de la Candelaria y de otros más. Pero yo no veía realmente allí una política de mea culpa, estoy devolviendo activos que son resultado de violaciones a los derechos de propiedad, por ejemplo. Yo no vi indemnizaciones y resarcimientos integrales a las víctimas, no las colocaron, no las pusieron en la situación jurídica inmediatamente anterior a la violación del derecho de propiedad, independientemente de lo que algunas de esas víctimas dijeran. Por ejemplo, yo no vi resarcimiento, yo no vi indemnización al daño material y al daño moral. Por ejemplo, Franklin Brito murió por una política sistemática de destrucción de la propiedad. Han hecho mea culpa con Franklin Brito, que murió en el año 2010. ¿Han pasado 12 años de eso? No. Entonces, si no hay un verdadero cambio estructural, si yo sigo viendo una política sistemática de destrucción de la propiedad, tan solo que los patrones han cambiado,
Las privatizaciones son realmente privatizaciones, que pase de manos públicas a privadas, las hace privatizaciones. Yo no sé en qué contexto se dan esas privatizaciones. Es al mejor postor, al que más beneficia al país, al quien se le da esos bienes o esa concesión de ese servicio? No lo sé porque no hay transparencia en las reglas del juego. La creación de las zonas económicas especiales no sé en qué contexto se está dando, la verdad, porque nuevamente hay secretismo, hay poca transparencia. Al final, tú sabes, es para beneficiar a unos pocos. Aquí hay una brecha de desigualdad importantísima y esa desigualdad no es generada por las cualidades y las características propias de cada ser humano, porque todos somos distintos, que es lo que vende el liberalismo o que es lo que tratamos de defender desde el liberalismo, ¿no? No, la desigualdad que hoy en día se genera es a punta de privilegiar y a punta de privilegios injustificados, un abuso ilegítimo del poder para sostenerse en el poder, para lograr acólitos a su favor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, incluso te diría, yo no voy a hablar de mejora económica, beneficio de inventario, no hay mejora económica. Con todo lo que te he descrito, no hay mejora económica porque sigue habiendo una política de destrucción de la propiedad. Y la última pregunta, hace unos meses que conversaba con usted para un reportaje, usted le ponía nombre y apellido al modelo político y económico que se está viendo en Venezuela, mercantilismo de amigos. ¿Lo mantiene así? ¿Considera que esto es un Sí. mercantilismo de amigos todavía? Y finalmente, el tema de cómo han monitoreado ustedes ya no se expropia, no hay un discurso de expropiación, pero se mantienen las invasiones a grandes unidades productivas en este país. Sí, sigue siendo un mercantilismo de amigos. Hay que diferenciar el capitalismo que ocurre con unas reglas claras del juego, y ya hemos hablado que no existen reglas claras del juego, y dentro de un Estado de Derecho, y mercantilismo. Mercantilismo es dentro de la barbarie, dentro del salvajismo, dentro de un proceso de destrucción del ordenamiento jurídico y donde no hay claras reglas del juego. Por eso estamos dentro de este mercantilismo de amigos. O sea, hay que diferenciar capitalismo de mercantilismo y por eso es que no podemos hablar de recuperación económica realmente. Y lo de las invasiones, como te decía, como esta política de destrucción de la propiedad es por etapas, las invasiones eran muy común al principio, porque los primeros objetivos eran los grandes, los propietarios de las grandes extensiones de tierra, las haciendas, los hatos, Leña fue una de las primeras víctimas. Eso era muy común al principio, pero ya no tienes tantas tierras que destruir, ya no tienes tantos propietarios de tierras que atacar. Entonces, claro, el ataque va mutando, las formas de ataque también, porque así como vas destruyendo el país, tienes otros objetivos que atacar. Muchas gracias a la doctora Andrea Rondón por acompañarnos en este foro de todos los viernes desde el diario La Prensa y explicarnos las consecuencias que ha traído para el país la Ley de Precios Justos que en el 2023 pues cumple 20 años y que el gobierno ha desempolvado nuevamente fijando 42 rubros de primera necesidad en precios en dólares en un país con alta inflación. Será hasta una próxima entrega.